Xóchitl Gálvez amplió ante el INE la denuncia que presentó contra el presidente López Obrador, a quien acusa de difundir datos privados de su persona y de las empresas de las que es socia. Sin embargo, el presidente pues poco le ha importado estas recomendaciones que le han hecho a las autoridades electorales. Incluso se dicen que no se han llamado a la sorpresa, que no han sido notificados, que porque están de vacaciones en la oficialía de partes y en la consejería jurídica. Bueno, pues este lunes Andrés Manuel López Obrador, el presidente, arremetió de nueva cuenta en contra de Xóchitl Gálvez, mientras que el diputado morenista que propuso obradorizar al Poder Judicial de la Federación presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de Xóchitl Gálvez, a quien acusa de enriquecimiento al amparo del poder público. Así la efervescencia, así el nivel de debate, pues muy pobre además, ¿no?, entre el presidente López Obrador, su partido, los moneros, toda la gente que le hace los planes ideológicos al presidente López Obrador, pues están en contra de Xóchitl Gálvez, como si ya fuera la candidata o como si pudieran hacerlo, como si tuvieran esta posibilidad de hacerlo sin que nadie les diga nada, o incluso violando la ley de datos personales al dar a conocer información privada. En fin, así están las cosas hoy en el escenario político nacional. Le vamos a entrar a los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, Xóchitl Gálvez amplió las denuncias que presentó ante el Instituto Nacional Electoral en contra del presidente López Obrador. Esto luego de que el mandatario difundiera información personal del aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, así como de las empresas de las que es socia. Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que acatará bajo protesta las medidas cautelares que le impuso hace unos días el Instituto Nacional Electoral, las cuales le prohíben hacer cualquier tipo de comentario en contra de Xóchitl Gálvez. Así fue como lo dijo ayer. Bueno, vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones, en este caso, de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad. Sin embargo, y pese a sus palabras o el reconocimiento de la notificación del INE, el mandatario se lanzó en contra del aspirante a la candidatura presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, al asegurar que la panista pasó de vender gelatinas a ser millonaria. Así fueron las palabras del presidente López Obrador. ¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl, no?, denunciaba y denunciaba y denunciaba y denunciaba? Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene 2 empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatina pasó a ser millonaria, y dimos a conocer que en 9 años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por 1.400 millones de pesos. Una empresa próspera. Y empiezan a decir que no jugamos limpio, como es
la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado. Bueno, y como era de esperarse, Xóchitl Gálvez descalificó los hechos del presidente, aseguró que una historia de sacrificio y de éxito no se puede manchar con suposiciones. La aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México recordó que fue gracias a su negocio de gelatinas que pudo iniciar una de sus empresas sin necesidad de hacer algo sucio en el camino. Ahí está la defensa de Xóchitl Gálvez, quien también reiteró que nunca ha cometido algún acto de corrupción y mucho menos se ha aprovechado de sus cargos para beneficiar a sus empresas, tal y como lo asegura el presidente López Obrador, por lo que retó al mandatario a denunciarla y a demostrar con pruebas todo lo que ha dicho en su contra. Así, la defensa de Xóchitl Gálvez. Sin embargo, no fue el presidente López Obrador quien denunció a Xóchitl Gálvez, sino el diputado morenista, le decía Manuel Alejandro Robles. Este lunes el legislador, quien le hace segunda pues en todo al presidente López Obrador, dice que obradorizar al Poder Judicial es lo que debería suceder en México. Ahí se ve pues qué nivel de ideologización tiene este legislador o de amor, ¿no?, al presidente, que acudió ante la Fiscalía General de la República, en donde señaló a la panista Xóchitl Gálvez de presunto enriquecimiento al amparo del poder público. Así fue como lo denunció. El día de hoy tuve oportunidad de estar en la Fiscalía General de la República y hemos hecho una presentación de los hechos en torno a Xóchitl Gálvez, quien pretende victimizarse con la información que ha salido a la luz pública y precisamente sistematizamos las pruebas porque el caso de la senadora es emblemático de la corrupción política. Estamos hablando que ella ha amasado su fortuna gracias a las posiciones políticas que ocupa. Presentamos estas pruebas ante la Fiscalía porque nos parece importante y hemos dado parte también de esto a la Unidad de Inteligencia Financiera, porque están tratando de desviar la atención con algo que es fundamental. Lo cierto es que este enfrentamiento que se originó el año pasado ha ido subiendo de tono al paso de los días, sobre todo desde que se destaparon estas cartas de tanto de las corcholatas o el proceso interno de Morena como el de la oposición. Y en las últimas semanas en las cuales el presidente López Obrador pues no ha pedido oportunidad para lanzarse en contra de Xóchitl Gálvez. En las últimas semanas, uno de los temas que más ha llamado la atención de propios y extraños son los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de la senadora panista y aspirante a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez. Aunque el origen de este enfrentamiento se dio en diciembre del 2022, los ataques por parte del mandatario se han incrementado luego de que el pasado 3 de julio aseguró que Xóchitl Gálvez sería la elegida por parte de la oposición para representar al movimiento en las elecciones presidenciales del próximo año. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente a este grupo Xóchitl Gálvez. ¿Y por qué? Sí, ellos suponen de que si nació en un pueblo va a tener el apoyo del pueblo. Los días posteriores, las descalificaciones y señalamientos por parte del presidente subieron de tono. Aclaré ayer de que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencia. Le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Xóchitl y pues ya sabemos en qué consisten esas estrategias. Es inflar, ¿no?, a las personas con publicidad. Si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl, ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos.
todos. Me subo a una bicicleta o llego en un triciclo. Tamales, tamales, ¿sí? Ricos tamales. Incluso López Obrador ha puesto en duda la legalidad de las empresas de la panista, mismas a las que pidió se les investigue pese a tener contratos con su propia administración. Le voy a pedir a Claudio X González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno, de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Ante todas estas declaraciones y pese a los deseos del mismo presidente, hoy por hoy su conferencia mañanera se ha convertido en el principal escaparate de Xóchitl Gálvez, quien continúa en la lucha por representar a la oposición en las próximas elecciones presidenciales. Israel Morales, Heraldo Media Group. Mientras tanto, la dirigencia del Partido de Acción Nacional salió en defensa de Xóchitl Gálvez y condenó los ataques del presidente López Obrador, así como el uso ilegal de información, por lo que responsabilizó al mandatario de cualquier ataque físico o verbal en contra de la panista Xóchitl Gálvez. ¿Hasta dónde va a llegar o puede llegar este enfrentamiento entre el presidente López Obrador? Porque ese de presidente, si bien le decía los moneros, el fisgón, los ideólogos de la 4T, los legisladores, el presidente del partido, las corcholatas, se han subido a esta ola de ataques y descalificaciones en contra de una persona, de una mujer, de Xóchitl Gálvez, porque no están hablando en general de la oposición, sino de una sola persona. Pues el jefe de todos ellos es claramente Andrés Manuel López Obrador. ¿Hacia dónde quiere llevar el presidente López Obrador este enfrentamiento, esta guerra de descalificaciones, de intimidaciones, usar el aparato del Estado para investigar a un opositor, en este caso a una mujer, a Xóchitl Gálvez? ¿Hasta dónde va a llevar este asunto? Porque ya en el país tenemos un clima de violencia y de inseguridad tremendo y terrible en la mayoría de los estados de la República. Hay quien dice que está focalizado, si quieren focalizado, pero está latente en prácticamente todo el país. Hay violencia en contra de todos, ¿no? Incluidos los periodistas, ahora con lo que sucedió en San Luis Potosí y este gobernador que le dicen el Pollo Gallardo, que está amenazando a periodistas, y tuvo que ir el reportero, el periodista, ayer a la conferencia matutina a denunciarlo públicamente en la conferencia del presidente López Obrador. Así le pasó también a una colega periodista y después la asesinaron. ¿Y saben qué? No ha pasado nada. Siguen matando a los periodistas en México y así a las madres buscadoras, activistas, la sociedad civil queda atrapada en el fuego cruzado de los cárteles de la droga y del crimen organizado en muchas entidades del país. Hay ataques directos que rayan en lo terrorista, aunque el presidente lo niegue, pero son terroristas de coches bomba, de drones, de minas, todo eso lo vemos en el país. Y ahora el presidente López Obrador, no obstante que vivimos esta tragedia de inseguridad y de violencia en México, pues ahora está azuzando también el tema de la violencia política, que de por sí también la tenemos, porque en México matan a muchos candidatos, a policías, a jefes de la policía locales, a presidentes municipales, a secretarios de gobiernos estatales. Es decir, la violencia política existe y de una forma muy preocupante en México, como para azuzarle todavía públicamente desde la mañanera con recursos del Estado, recursos públicos que pagamos los mexicanos, que pagamos impuestos o que consumimos a través del IVA, en fin. Utiliza todas estas instituciones el presidente López Obrador para atacar a los opositores. Todo lo que supuestamente le hicieron a él y se quejaba, ahora lo está repitiendo y con creces y fomentando la violencia, porque es lo que está fomentando el presidente López Obrador, digamos. Toco madera de que no le vaya a suceder algo a Xóchitl Gálvez o a su equipo o a gente que está cercana allá, pero el presidente López Obrador, con todo lo que dice todos los días en contra de esta persona, pues es violencia política y está azuzando a todas estas
seguidores, a estas turbas que hay en las redes sociales y que bueno, pues son personas finalmente, ¿no?, que están en las calles y que podrían generar alguna desestabilización en el país que por supuesto que nadie quiere, pero el presidente López Obrador parece que o no se da cuenta o no le importa. Él está metido en su tema político electoral o politiquero, como él mismo lo dice, peleándose con alguien que ni siquiera es candidata todavía, usando las instituciones para revelar información privada de una persona, sea político o no, candidato, persona políticamente expuesta, como le dicen en la UIF. Pues parece ser que el presidente López Obrador no está midiendo lo que puede ser un desenlace pues trágico, y decimos otra vez, tocamos madera, pero lo que está haciendo el presidente López Obrador con una persona, más con una mujer, con una opositora, como él le llama, pues parece que está desmedido completamente y no se da cuenta porque vive en su mundo político electoral, donde todos son malos y solo los que están con él son los buenos en el país. En fin, ojalá que nada pase, pero no le hace bien a la polarización que de por sí ya hay y a la violencia que existe en el país, que el presidente pues le sume todos los días en contra de una persona, en el caso de Xóchitl Gálvez.